Ya, si me permiten, bueno, ya se está grabando y vamos a dar comienzo. Gracias, César. Gracias. Bueno, pues sean todos muy bienvenidos, queridos colegas de RILCO, en nombre del doctor Julio Álvarez Botello, quien les envía un cordial saludo y un abrazo a toda la comunidad y se disculpa por no poder estar de lleno con nosotros en esta sesión, ya que nos comunicó que en estos momentos está viajando por carretera, pero en lo posible él tal vez podrá escucharnos y posiblemente en alguna participación. Pues bueno, este es nuestro primer webinar del 2024. Les deseamos a todos un año muy productivo, con muchos éxitos en salud, en armonía y pues sobre todo que sigamos juntos compartiendo y haciéndonos fuertes en este grupo tan bonito, esta familia RILCO. Pues estamos iniciando este año con la presentación de nuestro webinar a cargo de nuestro querido doctor Carlos Rodríguez, que nos acompaña en estos momentos desde Portugal, nos ha hecho favor de aceptar esta invitación. Y bueno, pues es un honor iniciar de esta manera el año. Me voy a permitir en un momento presentar al doctor Carlos. Después, yo les pido, si tienen alguna pregunta, ponerla en el chat o bien nos la van a manifestar al final. Y también les voy a poner un formulario de asistencia para sus respectivas constancias. Bueno, pues me permito entonces leer en breve el amplio currículum del doctor Carlos. Carlos Rodríguez es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Aveiro. Se desempeña como director del Departamento de Ciencias Sociales, Políticas y Territoriales de dicha universidad. Es responsable de impartir varias unidades curriculares en los cursos de Administración Pública, el primer ciclo, Planificación Regional y Urbana, Gestión y Planificación en Turismo y Estudios Chinos, del segundo ciclo, y Políticas Públicas, Estudios Culturales y Turismo, del tercer ciclo. También es director del Máster en Estudios Chinos, curso que la Universidad de Aveiro ofrece en colaboración con el ISCTE, Instituto Universitario de Lisboa. En materia de investigación, participó y participa en varios proyectos nacionales e internacionales, particularmente en los campos de los sistemas de innovación territorial y las relaciones entre la educación superior y el desarrollo regional. Es coordinador del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad de Aveiro. Sus intereses de investigación actuales incluyen políticas de ciencia, tecnología e innovación, sistemas de innovación territorial, políticas públicas para el desarrollo territorial. En materia de cooperación con la sociedad, tiene amplia experiencia interactuando con organizaciones públicas y privadas locales, regionales, nacionales e internacionales, particularmente en las áreas de planificación estratégica y desarrollo de estrategias de innovación con base territorial. Pues en breve, esta es la presentación de nuestro querido doctor Carlos Rodríguez y procedemos a cederle la palabra. Muchas gracias. Es siempre un grande placer poder colaborar con RILCO y encontrar los amigos y colegas de RILCO. Era preferible que fuese presencialmente en Colombia en octubre, espero, pero es con mucho gusto que estoy aquí en este primer webinar de 2024, que es un honor y un gusto
poder hacerlo. Muchas gracias por la invitación. Y espero que esta comunicación puede ser de interés de vosotros. Y perdón por la mia tentativa de hablar español, pero pienso que podrán entenderme, comprenderme. Yo voy a compartir un PowerPoint. Ups. Voy a tentar. Esto es siempre muy complicado. Estoy intentando. Perdónenme. Entonces están, sí. Pero no. Ya está, ya estamos viendo una pantalla, doctor. Sí, pero la presentación no está disponible. No. Eso es el meu problema. Hay una opción que dice ventanas, Windows. Intentar una vez más. Y vamos a ver aquí. ¿O quieres mandármela por el WhatsApp y te la damos? Esta. Doctor Julio, ¿cómo está? Buen día. Y se unió el doctor. Y ahora están viendo. Ya estamos viendo la pantalla. Oh, muy bien. Perdón por. Buenas. Está el doctor Hola. Julio. Buenas tardes, Julio. Muy bien. Esta comunicación es el resultado de una investigación que estoy haciendo actualmente, que no está terminada, y que es centrada en un tema que tiene el enfoque y la convergencia entre dos líneas de pensamiento que he estado antes a trabajar, pero en modo individualizado. Y lo que hice ahora fue conectar las dos líneas de pesquisa. Una de las líneas es el papel que las universidades desempeñan en los procesos de desarrollo territorial. Esta es la línea más antigua para mí, es la que tengo más experiencia. La otra es la brecha, la distancia que existe entre el diseño y la implementación de las políticas públicas, o en otras palabras, entre el discurso y las prácticas que transforman el territorio. Esta investigación que hoy voy a reportar es básicamente un punto de convergencia entre estas dos líneas de pesquisa. La primera cuestión, la primera pregunta que hago se refiere al pensamiento predominante sobre la relevancia
de las universidades para el desarrollo territorial. El pensamiento predominante, la forma de pensar conectada con este pensamiento predominante, mira a las universidades como proveedores de conocimientos que deben ser útiles, de recursos humanos cualificados para atender a las necesidades del tejido de las empresas y de la administración pública también. Miran las universidades como proveedores de tecnología para incrementar la competitividad de las empresas y finalmente ven las universidades como un agente muy importante en la promoción de nuevas empresas de base tecnológica. Esto son las bases que configuran este enfoque predominante sobre las relaciones entre la universidad, la sociedad y la universidad y la economía. Y si pensamos en los modelos de innovación que están disponibles en la teoría, por ejemplo, el modelo lineal o el modelo interactivo, este es de Klein y Rosenberg. En estos modelos, esta línea de pensamiento que mira la universidad como un proveedor de recursos cualificados, recursos humanos cualificados y de tecnología, está muy presente. El enfoque es en la empresa, el enfoque es las relaciones de la universidad con la empresa. Incluso el famoso modelo de la Ellis Triplice también ve la universidad como una entidad que es inductora de relaciones con las empresas y el gobierno es considerado como una entidad reguladora, facilitadora de estas interacciones entre la academia y la industria. Esto también refleja el pensamiento dominante sobre las conexiones entre la universidad y la sociedad. En términos territoriales, el Silicon Valley en California es un paradigma de esta línea de pensamiento, el pensamiento predominante sobre el papel de las universidades en el desarrollo territorial. Esta línea de pensamiento olvida a menudo, con mucha frecuencia, que no todos los territorios tienen una universidad como la Universidad de Stanford y no todos los territorios han recibido muchos millones, miles de millones de dólares del gobierno, en este caso del gobierno federal, para financiar la investigación y la aplicación de conocimiento científico en campos, en dominio relevantes para la industria de defensa. Y estos son dos factores que están en la base de todo el desarrollo que el Silicon Valley ha percorrido. Y esto es muchas veces olvidado porque esto es muy difícil de replicar, de imitar en otros locales del mundo. Para salientar la particularidad del Silicon Valley en Estados Unidos y la dificultad de reproducir esta dinámica de innovación que tiene lugar en el Silicon Valley,
en otras partes del mundo. Uh, Permítanme que contarles una breve historia que demuestra la singularidad del fenómeno del Silicon Valley. Es consensual, se reconoce que la Universidad de Stanford fue crucial para el desarrollo de Silicon Valley. Si no existiera la Universidad de Stanford, no existiría el Silicon Valley. Esto es un consenso muy fuerte. Y lo interesante es que Stanford existe porque en 1885 un magnate del ferrocarril norteamericano que se llamaba Leland Stanford y su esposa decidieron honrar a su hijo que había muerto un año antes de fiebre tifoide, en portugués, en español debe ser parecido. La mejor forma que el señor y la señora Stanford encontraron de honrar a su hijo fue crear una universidad, y esto es la historia de la Universidad de Stanford. ¿Por qué estoy contando esta historia? Porque si el hijo de los Stanford no hubiera muerto, la fortuna acumulada por esta familia seguramente se habría gastado de otra manera. No sé cómo, pero hay muchas formas de gastar mucho dinero y ciertamente el hijo de los Stanford podría pensar en otras cosas que no en una universidad. Esto muestra la importancia de la historia para comprender que ciertos fenómenos se ubican en ciertos lugares y que hay una imposibilidad de lo replicar en otros lugares. ¿Esto qué significa? Significa que nosotros podemos aprender con estas experiencias, pero tenemos que tener en cuenta que hay especificidades locales que son muy importantes, historias locales que son muy importantes para construir modelos de desarrollo adecuados a las realidades. La segunda cuestión que en la mi investigación yo coloco es si este enfoque en la tecnología, en los recursos humanos cualificados es suficiente para comprender plenamente la relevancia de las universidades en los procesos de desarrollo, en particular en los procesos de desarrollo de base territorial. Perdón, doctor. Sí, sí. En la presentación se ve nada más una diapositiva. Sí. No sé si la estés pasando desde el principio de tu Es presentación. la primera. No, estamos viendo otra que no es la diapositiva, nada más tal vez regrésate de diapositivas. Pero no sé si estamos viendo la misma. esto es una diapositiva que dice suficiente. No, estamos ¿No? viendo la 29. Esto. ¿Y ahora? No, tal vez estamos viendo otra. Esto es muy extraño. Uh-huh. Vamos, un minuto, vamos a intentar.
Y ahora, Ya, ya estamos viendo la que sí. y dice, Ah, no. ¿suficiente? No. Sí, sí, ahí, Ok, muy ya. bien. Gracias. Perdón. Um, Estoy hablando de desarrollo tecnológico, pero mi comprensión de los procesos tecnológicos es muy pequeña. Ah, Pero como estaba diciendo, hay conocimiento de la observación, del análisis de documentos, del análisis académica, que nos muestran que esta perspectiva muy centrada, muy basada en la tecnología, no es suficiente para entender de una forma plena la importancia que las universidades pueden tener en los procesos de desarrollo territorial. Por ejemplo, usando algunos datos estadísticos, es muy fácil de concluir que el peso de la industria de alta tecnología en términos de empleo en Europa, en este caso, es muy pequeño cuando comparado con los otros sectores de la economía. Esto significa que si miramos el papel de la universidad de una forma meramente tecnológica, estamos olvidando muchos sectores y además hay un problema en esta perspectiva que es la confusión entre economía del conocimiento y economía de alta tecnología. Son dos cosas diferentes y mucho de la línea de pensamiento dominante está muy conectada con economía de alta tecnología, pero la economía de alta tecnología es muy diferente de la economía del conocimiento y hay muchos sectores tradicionales que son tan o más innovadores que empresas ditas de alta tecnología. Y por tanto es fácil de comprobar que cuando estamos concentrando la nuestra atención solo en lo dominio de la tecnología y de los recursos humanos cualificados, estamos perdiendo mucho de lo que es el papel de las universidades en el desarrollo territorial. Si pensamos que tenemos definidos objetivos de desarrollo sostenible, como estos que son de la Organización de las Naciones Unidas, esto hace que sea fácil ver que el papel de la universidad debe ser mucho más amplio que el asociado y el pensamiento dominante, tecnología, recursos humanos, porque hay mucho de social, hay mucho de solidaridad, hay mucho de capacidad institucional, como yo voy a hablar en un momento, que nos lleva mucho más allá que las simples visiones basadas en la tecnología, en la transferencia de tecnología. Y esto me hace cuestionar, preguntar, ¿qué papel entonces, qué papel deberían desempeñar las universidades? De una manera conceptual, pienso que podemos decir que las universidades son agentes cruciales en la construcción de algo que yo llamo de capacidad institucional. Yo estoy trabajando este concepto de capacidad institucional en una manera muy conectada con lo que consideramos ser muy importante en los procesos de planificación
urbana y regional, y que en este contexto es comprendida como la capacidad que nos permite actuar de forma efectiva, o sea, que nos permite actuar con el poder para transformar los territorios de forma positiva. En mi investigación, este esquema, que es lo que yo utilizo, describe el proceso de creación de capacidad institucional. Se trata de una combinación de recursos de conocimiento. Este conocimiento es más do que el conocimiento científico, tiene conocimiento local, el senso común, etc. Y estos recursos de conocimiento se combinan con recursos de relación y de comunicación y contribuyen para incrementar la capacidad de movilizar los agentes de transformación y así, en esta dinámica del triángulo, sí consigue fomentar la capacidad de acción de un determinado territorio. Yo no entraré en detalles sobre este concepto de capacidad institucional, pero es un concepto que nos permite conocer más sobre los procesos que dan apoyo a la construcción de esta capacidad de hacer cosas, de transformar el territorio, y también nos permiten comprender mejor cómo es que los territorios responden a las presiones, algunas de las internas, y a las presiones también externas. Esta combinación de recursos tiene que ser analizada teniendo en consideración estas fuerzas externas y las evoluciones internas. Y cuando se analiza el todo, esto nos permite identificar las cualidades de los territorios. Esto está en inglés, no tuve el tiempo para lo traducir, pero pienso que es fácil de comprender que cuando hay un territorio que es muy cerrado, muy poco abierto a sufrir presiones del exterior, pero ese territorio tiene una capacidad muy fuerte, esto puede originar una situación de inercia. Este es un tipo de territorio, y el ejemplo más típico es la región alemana del Ruhr, que tenía una capacidad institucional muy fuerte, pero no le gustaban interagir en conectarse con otras regiones, y esto creó una situación de inercia. El segundo caso es una región que es muy abierta, pero que tiene una capacidad local muy débil, y esto puede originar una situación de fragmentación, lo que es un problema grave en términos de desarrollo. La situación... Sí, sí. De nuevo, creo que tu presentación no está avanzando. Me doy cuenta que tienes dos conexiones. Tal vez en la que estás hablando es donde estás tú viendo pasar tus diapositivas. La que estamos viendo se quedó otra vez en la de suficiente. ¿Y ahora? Aún está igual. Esto es muy complicado. ¿Está bien así? Allí ya la estamos viendo. Ok. Sí.
es mejor como Sí. está, ¿no? Ok. Por tanto, esto es la forma como yo estoy estudiando el problema de la capacidad institucional. Esto significa que a diferentes combinaciones corresponden diferentes estatus de desarrollo y corresponden también diferentes papeles para la universidad. Pero esto es una primera parte que es importante porque sitúa y amplía los análisis del papel de la universidad y los procesos de desarrollo, pero hay desafíos, hay retos muy complejos que afectan negativamente todo este proceso de construcción de capacidad institucional. Y pienso que las universidades no han mostrado gran voluntad para afrontar estos desafíos de manera consistente. Y esto es un problema que está en la origen de la mía investigación. Vamos volviendo a los objetivos de desarrollo sostenible para explicar estos retos muy complejos. Lo que se verifica es que hay los objetivos que son muy claros y que tienen metas muy claras también, pero cuando analizamos la información disponible sobre la evolución mundial en términos de la sustentabilidad, en términos de los objetivos de desarrollo sostenible, lo que verificamos es que las cosas no van muy bien, van muy mal. Porque, como se dice en el slide, esto es retirado es una de las conclusiones de lo relatorio anual de 2023 de la institución que estudia el problema de las alteraciones climáticas, de los cambios climáticos. Todos los discursos y promesas que se hacen en los discursos políticos, en los documentos oficiales, aún no se han traducido en la práctica, porque es un facto que las emisiones mundiales de gases con efecto de, nos decimos estufa, en español hay una otra palabra, pero las emisiones han seguido aumentando. Hay muchas políticas y leyes, pero los flujos financieros no alcanzan los niveles necesarios para cumplir los objetivos climáticos. Esto está escrito en este documento de evaluación de la evolución de los cambios climáticos en el mundo. Y por tanto, hay vamos a decir, una brecha entre las palabras y la práctica. Y esto es el centro de mi investigación sobre el papel de las universidades, porque estoy asumiendo que las universidades pueden ser muy importantes para cerrar esta brecha entre las palabras y la práctica. Y esto son formas diferentes de abordarnos lo mismo problema. Tenemos niveles de pobreza que están aumentando, tenemos problemas en términos urbanos, tenemos muchos problemas que están
evolucionando en un camino que es el opuesto a lo que sería expectable cuando hablamos de objetivos de desarrollo sostenible. ¿A qué problema nos enfrentamos? Y esto es muy importante para comprender qué papel las universidades pueden tener en todo este proceso. Este problema está conectado con la forma como las palabras son utilizadas. Se utilizan de forma en el discurso oficial, en el discurso político, en los documentos, se utilizan como neutrales y de forma vacía, es decir, sin cualquier contenido de naturaleza política. Y esto, como vamos a hablar más tarde, es un problema porque estamos a trabajar cuestiones, problemas que tienen un contenido político fortísimo. Y cuando el discurso es vacío y no tiene contenido político, esto puede ser un gran problema. Y esto plantea un otro problema, que el discurso vacío va a inspirar un consenso amplio que, por ser basado en palabras que son vacías del punto de vista del contenido, es un consenso muy frágil, muy débil. Y eso no ayuda a implementar las políticas públicas que sean verdaderamente transformadoras. Es básicamente un medio de facilitar algo que podríamos llamar de business as usual en inglés. Mantener los status quo, dando la impresión que estamos cambiando todo, que estamos haciendo muchas cosas para mejorar la situación, pero el business as usual es el objetivo de todo este discurso que no tiene contenido. Yo voy a explicar después por qué la importancia de la parte política en esta investigación. El consenso, que es apolítico, no tiene política, es una base frágil para fomentar la acción transformadora, con capacidad para transformar la realidad, que es algo que necesitamos para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. En mi investigación, esto se relaciona con conceptos que vienen de la análisis de discurso y cuando, como podría decir, esto, de un punto de vista conceptual, las palabras asumen un estatus de significantes vacíos, que es lo contrario de lo que expresa el ejemplo que está en la diapositiva. En este ejemplo hay una imagen que toda la gente identifica como siendo un árbol, y hay un sonido que es tri, y toda la gente asocia a la imagen la palabra tri. Esto es muy claro, tiene un significado muy claro, y es un árbol, y no hay dudas sobre eso. Pero
cuando tienes palabras como sostenibilidad, resiliencia, participación con todos los conceptos conectados de gobernanza, inclusión, democracia. Esto no es un árbol, no es muy complejo definir estos términos y lo que significa que para mí sostenibilidad puede tener un significado y para otra persona sostenibilidad puede ser una cosa completamente, no completamente, pero diferente. Y esto desde el punto de vista de la ligación, la conexión entre políticas públicas y la práctica del desarrollo es muy importante y es la forma que está siendo usada para mantener el status quo y mantener el business as usual, como dice antes. Y por tanto, esta forma de utilizar estas palabras en el discurso está muy presente en este consenso muy débil que nos está creando muchos problemas para transformar la realidad territorial. De forma muy breve, cuando consideramos la definición de sostenibilidad o del camino para tener una situación de sostenibilidad, que es el desarrollo sostenible, tenemos la vieja definición de que estamos hablando de algo que tiene por objetivo satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Esto es muy fácil de aceptar como siendo positivo y toda la gente está de acuerdo con este objetivo. Y no hay mucha gente que diga yo soy contra el desarrollo sostenible como definido en este caso. Pero si nosotros aceptamos este consenso sin aportar una componente política, esto es un camino para no hacer muchas cosas relevantes para cambiar la situación. ¿Y por qué? Porque hay conflictos que son inherentes a este concepto. Hay conflictos entre el crecimiento económico y la utilización de los recursos naturales. Hay conflictos entre la calidad de vida social y el crecimiento económico. Hay conflictos entre un desarrollo equitativo e igual y la forma como las empresas y los mercados trabajan. Y por tanto, si nosotros aceptamos esta definición que es perfecta, porque toda la gente concorda con ella, pero si la aceptemos sin pensar que hay una componente política que necesita de ser trabajada y una componente política que es conflictual, esto es el camino para mantenernos los status quo y no hacer cosas relevantes para transformar el territorio. Lo mismo con resiliencia, que también es una palabra aquí en Europa. Entonces, todos los documentos de política pública tienen esta palabra presente, resiliencia. Desde el punto de vista de la física, es muy fácil y muy claro definir resiliencia. La capacidad de un sistema de regresar al estado de equilibrio después de una perturbación temporal. Pero esto es una definición que cuando transportada para el campo de desarrollo territorial es una definición muy vaga, porque cuando se aplica a las ciencias sociales, por ejemplo, si
descuida la política y el poder, la equidad, las oportunidades de intervenir en la sociedad, que son diferentes de acuerdo con las regiones, con los estatutos sociales, etc. Y por tanto, hay problemas también de conflicto que son inherentes a este concepto de resiliencia. Y lo mismo se puede decir del concepto de participación, que también es un consenso, que también hay un consenso muy grande en torno de esta palabra, participación, que es un proceso político que empodera a las comunidades a través de su participación en el proceso de toma de decisiones. Esta es una definición muy simple. Siguiendo Sheila Arnstein, una norteamericana que escribió mucho sobre participación pública a 50 años o más, hay diferentes formas de participación pública que van desde la manipulación hasta el poder en las calles. Esto es muy interesante, no voy a entrar en detalles aquí, pero esto significa que cuando se habla de participación y hay un consenso muy grande y todos los documentos, todas las decisiones dicen que tenemos o tuvimos una participación muy amplia, pero esto no es tan simple así, porque este es un proceso que puede ser manipulador, puede tener la situación que llamamos de las dos caras de ano, que básicamente lo que dice que hay la sensación que estás participando y que estás influenciando el proceso de decisión, pero en verdad lo que estás haciendo es a participar en un proceso de manipulación. Te dan la idea que estás participando, pero en verdad lo que estás haciendo es no tiene influencia en el proceso de decisión final. Esto es muy común aquí en Europa, y no estoy hablando de Portugal en específico, estoy hablando de muchos países en Europa y de muchos procesos de planificación que tiene esta componente que llamamos de las dos caras, las dos fases de llanos. Estos son ejemplos de palabras que son muy comunes en el discurso oficial sobre el desarrollo sostenible, las políticas de combate a los cambios climáticos, etcétera, pero la forma como son usadas y traducidas en la práctica es claramente insuficiente y no hay una contribución efectiva para cambiar y para transformar los territorios. Esto es mucho la forma como se camina para una situación que el acrónimo inglés TINA, There is no alternative, que había mucha gente durante la crisis financiera del 2008-2009 que decía que no había alternativa. Teníamos que vivir con menos dinero, teníamos que trabajar más recibiendo menos al fin del mes. Generalmente esta forma de hablar llegaba al fin y decía que no hay alternativa a estos cortes en tu rendimiento, etc. Y esto es mucho el concepto que está presente en el momento en las políticas que son bien intencionadas porque están dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, que pretende una sociedad más productiva, más igual, pero que en realidad no están transformando de forma suficiente y eficaz en nuestro mundo. Y lo problema, y esto es una parte importante de mi investigación,
es que hay la observación del funcionamiento de las universidades permite argumentar que las universidades están, o la universidad como institución, está de alguna forma atrapada en este consenso frágil. Esto quiere decir que la universidad está colaborando en la reproducción de este TINA, no hay alternativa. Y esto es la antítesis de la universidad. La universidad es un lugar donde sí deben discutir, deben pelear ideas diferentes sobre las cosas, y de este confronto, de este conflicto, puede resultar la luz. Y esto es muy importante, y pienso que las universidades tienen necesidad de cambiar su camino, y tornándose efectivamente en un lugar de debate, de discusión de alternativas para evitar este TINA, que es un contrasenso, es algo que tiene que ser afastado de lo medio universitario, que es un medio académico, que es un medio donde el disenso, no el consenso, debe estar presente. Esto significa que las universidades están también trabajando, y yo estoy hablando más sobre la realidad que conozco, que es la realidad europea, pero las universidades no están discutiendo de forma crítica o pensando críticamente sobre el asunto, sobre el discurso hegemónico y consensual, sobre las metáforas que muchas veces son utilizadas para manipular los agentes, sobre el consenso, yo llamé tecnogerencialista, que significa que hay un consenso relativamente al poder de la tecnología para resolver todos los problemas, y con este consenso, la idea de que los agentes tienen una dimensión social, una dimensión política, es considerada como no siendo importante, y yo pienso que es muy importante, tanto más que la componente tecnológica, y esto se encuadra en la teórica conceptual de lo que llamamos el post-político, que básicamente es el apolítico. No hay una componente, una dimensión política en estas discusiones. En nuestras universidades, vamos a hablar del caso europeo, porque yo no tengo evidencia de otros continentes, están muy atrapados a este tipo de pensamiento, y no hay un debate que tenga esta componente política. Yo no estoy hablando de la política en el sentido más corto, estoy hablando de política en el sentido más amplio, y pienso que esto es una necesidad para que las universidades puedan desempeñar un papel relevante en términos de la transformación positiva del territorio. Las conclusiones preliminares de todo este trabajo de investigación apuntan, y estos son provisorias, y hay mucho trabajo para hacer, pero la primera gran conclusión preliminar es que las palabras, cuando hablamos de políticas públicas y de su implementación, las palabras deben tener significado y no ser neutrales. Y esto
implica recuperar la dimensión política de los problemas, implica abandonar el TINA, no hay alternativa, e implica también romper el consenso que es débil, que es fraco, y crear yo llamé un conflicto productivo en el sentido de que, como decían los más viejos, de la discusión se produce la luz. En portugués esto es muy utilizado, y por tanto este conflicto productivo puede dar origen a nuevos conocimientos y nuevas intervenciones de la universidad que permiten un papel más positivo en términos de la transformación de los territorios. La otra conclusión preliminar es que hay que reconocer la necesidad de liberar la universidad de este alineamiento acrítico con el consenso frágil. Tenemos que, como dice atrás, discutir más, confrontar ideas diferentes sobre lo mismo, y esto es un camino para mejorar el estatuto de la universidad en los procesos de transformación territorial. Y esto implica que haya un desafío a la academia que se comporta muy bien, una academia de buen comportamiento, y que sea segura, porque hay que explorar las virtudes de un proceso de enseñanza-aprendizaje reflexivo que implica el disenso y la discusión de ideas diferentes, de mente abierta, y que sea basado en un vínculo sólido entre educación, investigación y realidad. Esto es algo que podría contribuir para un papel más relevante de las universidades en los procesos de desarrollo en general y desarrollo territorial en particular. Esto implica también que nosotros académicos tengamos que salir de la zona de confort que nos es otorgada por teorías, conceptos e incluso palabras de la moda que son aceptadas acríticamente como proveedores de una verdad indiscutible, relatina. Y que cuando estas palabras o esta verdad indiscutible restringe la posibilidad de disenso en el ejercicio de enseñanza-aprendizaje, la universidad se transforma, la universidad que es un lugar donde el proceso de aprendizaje y de creación de conocimiento tiene lugar, se transforma en una especie de cámara de resonancia de una visión que es hegemónica y que es basada en el consenso frágil. Y por tanto hay que cambiar esta tendencia de las universidades de se conformaren en el consenso que es un consenso débil. Y esto lo escribí ayer noche y lo estoy pensando, que es tenemos que devolver a las universidades el viejo estatuto de conciencia crítica de la sociedad, lo que requiere libertad, nominadamente libertad académica, para generar nuevas ideas y utilizar creativamente posiciones de disenso para debatir críticamente la sabiduría existente. Y por tanto, esto son las conclusiones preliminares de este trabajo de investigación que espero durante este año. Yo estaba diciendo a Malú que este año voy a dejar los cargos de dirección del departamento en febrero o marzo, y espero tener más tiempo para desarrollar esta línea
de investigación que pienso ser muy interesante desde el punto de vista académico y pienso que pueda ser también importante para mejorar la posición de las universidades en los procesos de desarrollo territorial. Esto era la mía presentación. Muchas gracias por la atención y disponible para contestar a las vuestras preguntas. Y más una vez, perdón por los problemas tecnológicos y por mi español que es lejos de ser bueno. Muchas gracias. Bueno, es muy bueno. Gracias, doctor. Qué interesante plática. No sé si hay algún comentario de las personas que tenemos presentes. Yo, Malú. Sí, Marielos. Carlos, doctor Carlos, felicidades. La verdad estuvo muy, muy padre su ponencia. A pesar de que estamos en territorio distinto, yo creo que tenemos muchos puntos de coincidencia. Creo que es muy, muy importante el papel de las universidades y de hecho después de la pandemia tenemos que repensar lo que estamos haciendo para formar a los futuros profesionistas. Creo que es muy relevante el tema y que aplica no solamente para el ámbito español, sino también para toda Latinoamérica y el Caribe. Muchísimas gracias. Háganos llegar la presentación, por favor, porque no se estuvo moviendo. Yo creo que da para mucho esta presentación. Muchísimas gracias. Creo que empezamos con el pie derecho y adelante. Aquí estaremos. Estoy en clase, miren, aquí está mi grupo. Ay, hola, hola a todos desde México, desde Toluca. Pero como se me hizo muy importante, dije yo no puedo dejar de participar. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. Yo estoy, y Marielos ha hablado que para yo enviar la presentación, yo estoy escribiendo también un artículo con base en estas ideas y cuando esté a pronto, lo puedo enviar también, sin problemas. Muchas gracias. Gracias. Vero. Doctor Carlos, Malú, muchas gracias. Gracias por esta presentación, que de verdad la tecnología nos ayuda mucho a poder estar cerca y eso es muy importante. Pues la verdad es que a mí me parece que a pesar de que decía, doctor, que no tenía los datos de Latinoamérica o de otros países, otros continentes, creo que es un tema que definitivamente permea todas estas zonas. Creo que es muy interesante y lo que siempre hemos pedido, que a través de la academia puedan bajarse todas estas ideas y estos proyectos a las políticas públicas y que realmente sirvan estas investigaciones para la sociedad. Entonces me parece muy, muy interesante, muy importante y de igual manera estoy muy pendiente de la presentación y de compartir esta plática porque vale la pena tenerla. Y gracias, Malú, por la iniciativa de que podamos comenzar este 2024 con tan buen ponente. Muchísimas gracias. Un abrazo y un saludo a todos. Abrazos. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo tengo algunos comentarios también, doctor Carlos, si me permiten. La presentación excelente, el tema, bueno, ¿qué puedo decir? Es vital ya en esta humanidad, porque vemos que estos problemas no solamente usted los detecta en Portugal y en Europa, sino que también en Latinoamérica y me imagino en el resto del mundo, pues nos pasa algo similar. Tenemos muchas cosas en común, como también lo comentó Marielos y Vero, y nosotros también estamos preocupados en la universidad qué podemos hacer para poder promover un mejor futuro y sostenible para nuestras comunidades. Nuestros alumnos también están muy preocupados. Los jóvenes son en estos momentos unos agentes de cambio, pero también necesitan algo de guía,
de algunos pues parámetros que ellos puedan considerar como válidos para seguir y que ellos también puedan hacer, los jóvenes, su parte. Doctor, ¿qué nos sugeriría a nosotros como docentes, como partes en la universidad, parte importante de la universidad y como medio para los jóvenes? ¿Qué podemos hacer nosotros en este aspecto? Gracias por la pregunta, porque a nosotros que somos profesores universitarios, nos tenemos una grande responsabilidad en criar la voluntad en los jóvenes de participar activamente en la discusión con ideas diferentes, nuevas, porque lo que yo temo es que la universidad se está formatando para formar individuos que están muy al servicio del consenso. Individuos que tienen mucha facilidad en decir sí y que no cuestionan las cosas. Y esto se llama ausencia de pensamiento crítico. Yo pienso que una de las misiones principales de la universidad en los procesos de enseñanza es fomentar el pensamiento, la capacidad de pensar críticamente en los problemas. Esto no es fácil, porque es mucho más fácil. Yo tengo un PowerPoint con 10 años, 15 años, y voy para una clase y hablo de cosas que son pacíficas, que no suscitan la discusión, y es el maestro hablar para los alumnos. Y hay un desnivel, y esto no es la mejor forma de promover el pensamiento crítico. Necesitamos de suscitar en las clases discusión, de abandonar la zona de conforto, que la tenemos también, ¿no? Y esto estoy hablando por experiencia propia, porque por veces es muy difícil de proponer cosas diferentes y que salen fuera de lo consenso. Por ejemplo, si cuestionas el desarrollo sostenible en una clase, los estudiantes te miran con una cara muy extraña, ¿no? Y dice, y me perdone la informalidad, este tío es un poco raro, ¿no? Esto es salir de la zona de confort, pero yo pienso que es esencial. Y muchas de estas ideas que yo estoy usando en este trabajo de investigación están relacionadas con una experiencia que yo tuve 4 años atrás. Estaba en una clase de un curso de doctorado y todos los alumnos estaban haciendo tesis sobre turismo sostenible. Que yo no tengo nada contra el turismo sostenible, porque pienso que es un concepto muy positivo y que se debe pensar positivamente para implementar. Pero yo pregunté, ¿y por qué turismo sostenible? ¿Qué es eso de turismo sostenible? Y los estudiantes, estamos hablando de estudiantes con un grado de maturidad elevado, ¿no? Los estudiantes extrañaron la cuestión. ¿Por qué me están preguntando por qué el turismo sostenible o qué es el turismo sostenible? Porque lo estaba encarando como una verdad incuestionable. Y esto originó una discusión que duró 4 o 5 semanas, 4 o 5 clases, porque ellos no estaban habituados a
a discutir conceptos que son encarados como una verdad incuestionable. Es un poco latina, there is no alternative. Y esto es difícil para un profesor en una clase, en una sala de aula, porque implica salir de la zona de confort. Y tenemos muchas cosas para hacer. Estoy hablando en general, ¿no? Tenemos muchos problemas para solucionar y muchas veces tendemos a minorar la importancia de tener esta actitud más crítica, más polémica, controversa en las salas de aula. Pero pienso que eso es esencial para mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje y para crear capacidades de pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Esto es lo que pienso de una forma. Y muy atinado, doctor, cierto, cierto. Yo creo que pensamiento crítico también desarrollarlo nosotros mismos. Sí, sí, claro. Bueno, y la investigación da para mucho, de verdad, es multidisciplinaria. Y en esto yo también podría, si me lo permiten, hacer la invitación al resto de nuestros colegas en RILCO para seguir aportando y seguir haciendo unas investigaciones más, pues más fortalecidas con todo este talento que tenemos. Porque una de los pasos para hacer cambios dentro de la sociedad es hacer la investigación, pero otra, implementarla, comunicarla e implementarla. Entonces ahí yo creo que tenemos mucho que hacer y somos un grupo muy fuerte. Me imagino que podremos hacer muchísimo juntos. Para mí tenía mucho gusto en colaborar con vosotros para desarrollar la investigación en este campo, ¿no? De eso se trata. Así que queda la invitación abierta a todos. Y bueno, no sé si hay algún otro comentario. Me permito decirles también que el registro de asistencia se encuentra en la zona de los mensajes, y no sé si ya lo hicieron. Y bueno, si no nos queda más, yo me permito compartir pantalla. A ver. Ups. Déjenme ver dónde está. No sé si pueden ver mi pantalla. ¿Sí la pueden ver? Sí. Bueno, pues sin más, yo me permito en nombre del doctor Julio Álvarez Botello leer esta constancia que a la letra dice: la Universidad Autónoma del Estado de México, por medio de la Red de Investigación Latinoamericana en Competitividad Organizacional, extiende la presente constancia al doctor Carlos Rodríguez por su participación como conferencista magistral con la temática Universidades, Sostenibilidad y Sociedad en el webinar del mes de enero de 2014 dentro del programa de actualización de la red RILCO para el 2024. Se extiende la presente el 23 de enero del 2024 y para los fines que convenga al interesado. Pues muchas gracias, doctor Carlos, de verdad. Muchas gracias. Un honor haber iniciado este año con esta hermosa plática que sin duda nos deja pensando y reflexionando y bueno, con muchas ganas de seguir participando con la red. Y bueno, no dejen de seguirnos, tenemos otra sorpresa para el mes de febrero y pues sin más, damos término a este webinar agradeciendo la asistencia de los que están aquí y pues agradeciendo también las vistas que tengan en diferido de esta presentación. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Mucho gusto.
Hola, hola, Malucita. Hola. Hola, ¿cómo vas?